Bueno, hoy en Entrevista para Valiente tenemos con nosotros a Ramón Trujillo, coordinador general de Izquierda Unida en Canarias. Buenas tardes, Ramón, gracias por volver a estar aquí y dar la cara, porque ya vemos que los partidos de la oposición, como sí se puede, no se les ve ni se les espera. Buenas tardes, encantado yo de estar aquí también. Muchas gracias. Bueno, si le quieres contarle a tus electores y a tus votantes qué estuviste haciendo por Madrid y si fuiste con dinero público, fuiste con tu dinero o fuiste con dinero de partido, porque ahí tenemos a Paco Donis, a lo de los pomemos esto, que se iba con dinero público a Las Palmas. ¿Tú te hiciste lo mismo para ir a Madrid o...? A ver, yo formo parte de un órgano estatal de Izquierda Unida, de un órgano federal, el Consejo Político Federal, y cuando se reúne, nos reunimos en Madrid con representantes de todas las comunidades autónomas, de todas las federaciones de Izquierda Unida, y en mi caso el billete lo paga Izquierda Unida. En tu caso no lo hiciste como Paco Donis. Bueno, es que vamos a ver, los recursos están para lo que están. Izquierda Unida, una parte de su financiación es pública, que la recibe como formación política, y con esos recursos una de las cosas que hace, evidentemente, pues es facilitar el transporte de las personas que en casos como este pues tenemos que usar un avión para ir a Madrid. Y bueno, le puedes contar a tus electores y a tus votantes lo que fuiste a hacer en Madrid, si te da la gana. No, claro, si no hay nada que ocultar. No. Nosotros nos reunimos, evidentemente, cada cierto tiempo, y en este caso, ¿El motivo? El motivo central, el tema central, ¿cuál era? Pues el de los intentos de acuerdo con otras fuerzas políticas o con el esfuerzo para hacer una confluencia generalizada de toda la izquierda en España, que ya a día de hoy sabemos que no ha fructificado. Bueno, de ese tema ayer hemos hablado primero por el barrio, porque hay mucha mantequilla que me tendrá que aclarar el temita. ¿Qué te parece la nueva iniciativa del IMAX de darle tarjetas de racionamiento, que es lo que parece, a la gente más necesitada en Santa Cruz de Tenerife, que empieza en 2016? Una tarjeta que la gente que no tiene dinero, en vez de estar haciendo las colas, pues con esa tarjeta, como es lo que se hace en Sudamérica, vas tú al supermercado, te ingresa el dinero, me imagino el IMAX, y tú puedes ir sacando los alimentos. ¿Qué te parece esa iniciativa que acabas de sacar? Bueno, vamos a ver, aquí se están haciendo ayudas de alimentos desde hace ya mucho tiempo, se están dando alimentos a la gente, ¿no? Y hay lugares, puntos de repartida, hay ONG que están colaborando en el reparto de alimentos. Entonces hay gente que reúne las condiciones para recibir esos alimentos, es decir, las condiciones obviamente pues son la falta de recursos. Que eso lo hagas de una forma u otra, en principio, en sí mismo, no es algo que me parezca más o menos criticable, ¿eh? La cuestión está, que es un tema que yo desconozco, en ver, en todo caso, qué coste tiene el hacerlo a través de un supermercado frente a las otras vías. Si eso sobrecarga los costes de ese gasto, o no lo sobrecarga, y ese aspecto lo desconozco. Me gustaría ver cómo es yo eso. creo que lo más digno, a mí me parece una buena decisión, que lo más digno es que la gente no tenga que estar haciendo colas en la calle, pero a la misma vez también veo que ya se está viendo el primerito de esta gente, que yo ya veo que a ver si se le van a entregar esto al Corte Inglés, a ver a qué cadena se lo van a entregar, porque ahí hay otro problemita. Obviamente. Si eso es lo que yo espero, que ustedes que son la oposición, que están, me imagino que cobrando, ¿cobran ustedes la oposición? Nosotros no cobramos por ser oposición, es decir, los grupos políticos recibimos una asignación como grupo político y los concejales por asistencia a plenos o asistencia a comisiones. Entonces nuestros ingresos como grupo vienen de ahí. Y luego, bueno, el grupo político puede gastarlo en cuestiones políticas que tengan que ver con la actividad que se hace en Santa Cruz, ¿no? Entonces recibimos recursos que a mí me parece bien que los recibamos, porque hacer actividad política a mí me parece bien, a mí me parece bien. Yo solamente te pregunto que si reciben dinero. Sí, claro que recibimos dinero, recibimos dinero. Todos los grupos recibimos dinero, y los concejales, los de la oposición, por asistencia a plenos y comisiones. Los del grupo de gobierno reciben un salario también. Bueno, claro. ¿qué diferencia hay entre los que recibe la oposición en Santa Cruz y la oposición en La Laguna? ¿Cuánto es el monto de diferencia? Pues no lo sé exacto, no sé lo que reciben en La Laguna, porque de hecho de momento no sé exactamente lo que recibimos en Santa Cruz, porque todavía no nos han ingresado a los grupos, todavía no se ha hecho ningún ingreso. Entonces, a día de hoy no sé exactamente lo que se recibe por arriba o tiramos de hemeroteca. Aproximadamente, y aquí puedo estar fallando, por favor, 200 euros arriba, 200 euros abajo, aproximadamente son unos 2.200 euros al mes lo que recibe un grupo político en el Ayuntamiento de Santa Cruz. O sea, es lo que se lleva el concejal. El grupo político. El concejal lo que recibe son 120 euros por pleno o por comisión.
Entonces lo que pasa en La Laguna es que la oposición cobra 50 y pico mil, 60.000 euros. ¿Eso también que para el partido o para el bolsillo de ellos? No entiendo nada. Vamos a ver, aquí los ayuntamientos en esto varían, ¿no? Porque evidentemente hay ayuntamientos que liberan a un concejal, por ejemplo, o liberan a los portavoces de la oposición. Hay ayuntamientos que hacen eso, Santa Cruz no. Hay ayuntamientos que lo que hacen es incluso pagar a una persona liberada para el trabajo administrativo que hay que hacer en los grupos. Eso también lo hace Santa Cruz. Cada grupo tiene una persona, al menos una persona cumpliendo esas funciones. Y luego otra cuestión distinta es la de si los salarios que se pagan son abusivos o son salarios privilegiados. Evidentemente, yo con salarios de esas cuantías estoy en desacuerdo, los cobre la oposición o los cobre el grupo de gobierno. En Santa Cruz los salarios de los concejales de la oposición son unos 54.000 euros al año. A mí me parecen sueldos excesivos. Y yo no hago demagogia con esto, es decir, yo pienso que los cargos públicos que se dedican a tiempo completo deben cobrar, porque eso además es una garantía de independencia para la ciudadanía, deben cobrar de las arcas públicas, porque si no alguien les va a pagar, porque del aire no vivimos nadie. Entonces, si tú tienes una persona dedicada a tiempo completo a la actividad política y la administración no le paga, pues probablemente se dedica a tiempo completo o porque es rico o rica y tiene dinero para hacerlo, o porque hay intereses privados que le están pagando. De cualquier manera, yo creo que una persona que depende o de su patrimonio, o de su fortaleza económica, de su riqueza, o de una empresa o de un poder privado que le pague el sueldo, para mí ahí hay un riesgo de torcer lo que debe ser la defensa del interés público. Bueno, eso es lo que debería ser, pero ellos, aparte de llevarse la clase política, aparte de llevarse el dinero, la mayoría, es evidente, aparte de llevarse esos sueldos, encima roban, o sea, la cara dura, o sea, que yo creo que da igual que le pague o no le pague, porque simplemente meten la mano en la cacharra. Yo no sé si es la mayoría, que hay gente corrupta, desde luego, que hay una corrupción. Panorama en este país, mira tu cordón. Que hay una corrupción. Donde tú estás en el ayuntamiento, todos los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife, casi todos están corruptos o no. Bueno, yo no sé si podría decir tanto como eso, vamos a ver. Bueno, Granadilla, en Tegueste estaba en Garachico, tú empiezas a ver, bueno, el panorama es terrorífico. No, vamos a ver, aquí las arcas públicas han sido saqueadas y hay un montón de personas perseguidas por la justicia, imputadas. Bueno, en Santa Cruz le piden penas de cárcel al exalcalde y a algunos exconcejales en este momento, ¿no? Que empezará el juicio oral en 2016, es decir, estamos hablando de personas que han hecho auténticos estragos en las arcas públicas, ¿no? Y eso es cierto, esa corrupción está extendida, no se han adoptado en todo el tiempo de la crisis, a pesar de la indignación de la gente y de todo lo que se ha dicho, no se han adoptado medidas radicales en este país para acabar con la corrupción, ni medidas contundentes, o sea, algunas medidas, unas más cosméticas y otras más reales, pero desde luego no se han adoptado medidas en serio para acabar con eso. Y luego hay otro tipo de corrupción, que yo siempre lo digo, que es la corrupción que cabe dentro de la ley, porque yo creo que la corrupción no solamente es robar, no solamente es cometer un delito. Yo creo que hay una parte de la corrupción que es legal, porque la corrupción al final es utilizar las instituciones públicas para tomar decisiones a costa del interés público y en beneficio de intereses privados. Y muchas de esas decisiones son legales. Por ejemplo, cuando a veces se privatizan determinados servicios, se está beneficiando a una empresa privada, se está encareciendo para el ciudadano el coste de ese servicio. Pensemos en la privatización del agua en Santa Cruz, de la gestión del agua, por ejemplo. Entonces ahí estamos hablando, bueno, esa también es una corrupción que puede contener elementos de ilegalidad, ¿no? Hay elementos incluso de ser, pero suponiendo que todo fuera legal, que ya es mucho suponer, suponiendo que todo fuera legal, yo sigo pensando que ahí hay una forma de corrupción, porque una empresa que era rentable, una vez privatizada, da pérdidas, pasa a dar pérdidas, sigue aumentando el precio del agua para los vecinos y lo mires por donde lo mires, no se ven ventajas para el interés público, sino solamente para los intereses privados que se beneficiaron de esa privatización. Para mí eso es una forma de corrupción legal y luego está la corrupción ilegal. Entonces el problema es que vivimos en una cultura política que asume y normaliza elevados niveles de corrupción y eso es un problema gordo que tenemos. El otro día te vi una foto perdona, el otro día te vi en una foto donde salías con Asunción Fría, que estabas en la comisión para controlar lo que es el grupo de gobierno, en la comisión de control. Sí. Bueno, ¿qué preguntas hicieron? ¿Qué controlaron? Los vi a los dos ahí. Bueno, esto chico, o esto es una pantomima, porque a mí me parece un poco pantomima el temita, porque ustedes no cambian nada, minorías no van a cambiar nada. Bueno, te voy a decir algunas cuestiones. Izquierda Unida ¿Se les hace caso en algo a Izquierda Unida? ¿Si se puede? Te voy a poner un ejemplo. Izquierda Unida tiene un solo concejal en el ayuntamiento, ¿no? De 27. Y entonces tú dirías, bueno, pues si tienes uno y son 27, pues no pintan nada. Bueno, yo diría varias cosas. Nosotros tuvimos la oportunidad de pintar más, porque la suma de Coalición Canaria más PSOE, para poder gobernar, faltaba Izquierda Unida. Nosotros pudimos haber formado gobierno, con Coalición más el PSOE, nos dieron esa opción, nos lo plantearon,
y dijimos que no, porque nuestro programa no se iba a llevar a cabo en un porcentaje razonable y porque hemos estado denunciando sobre todo lo que ha hecho Coalición Canaria. No nos parecía coherente entrar en ese gobierno, pero sí hicimos una oferta que fue la de decir, mira, no entramos en el gobierno, pero apoyamos un gobierno, o sea, permitimos que se forme un gobierno, no lo apoyamos, permitimos que se forme un gobierno coalición PSOE y garantizamos que en toda la legislatura no vamos a hacer una moción de censura con el Partido Popular. De tal manera que nuestro compromiso de evitar gobiernos en los que participara el Partido Popular, considerando lo que es lo más negativo para la vida política del municipio, pues cumplíamos con ese compromiso, ¿no? Por un lado decíamos, mira, garantizamos que el Partido Popular no los va a poder tumbar en toda la legislatura con una moción de censura, pero no entramos en el gobierno porque ese gobierno no cumple los requisitos que nosotros le hemos planteado a la gente que nos ha votado, y si entráramos ahí estaríamos engañando a los votantes. Intentamos hacer, bueno, la cuadratura del círculo. Quiero decir, hay una posibilidad de influir probablemente a costa de no ser coherente con lo que habíamos planteado. Ahora, en la situación actual, por ejemplo, en el último pleno, yo llevé dos cosas. Llevé una pregunta a pleno que le había hablado con taxistas de la Asociación del Sector del Taxi, con la Asociación del Sector del Taxi, la mayoritaria, y bueno, ellos se quejaban de una ordenanza municipal que preveía sanciones absolutamente abusivas. Por ejemplo, la pérdida de licencia en caso de trabajar en día festivo, un día de descanso para ellos. Se podía perder la licencia. Y algunas cosas más que a nuestro juicio eran, y a juicio de ellos, claramente abusivas. Llevamos ese tema al pleno y obtuvimos un compromiso del concejal del área de revocar esa parte de la ordenanza y estudiar otras cuantas que también, otros aspectos que podrían ser abusivos. Bueno, eso fue un logro. Llevamos una moción que la impulsó la Plataforma en Defensa de las Pensiones Públicas, una moción para implantar progresivamente la gratuidad, y realmente se instaba al Cabildo a hacerlo. Y luego eso también tenía una corresponsabilidad del municipio, pero instar a la implantación progresiva de la gratuidad del transporte público para las personas que no exceden en ingresos el salario mínimo interprofesional. Hubo un debate sobre que eso costaba mucho dinero y bueno, pues se planteó que una parte de esa implantación no costaba mucho dinero, otra costaba poco, y que progresivamente pues se podría avanzar en ese sentido. Bueno, y al final se acabó aprobando con el apoyo de todos los grupos y bueno, fue una moción que la planteamos nosotros, y a veces nos han llamado los vecinos a reuniones que han tenido con el grupo de gobierno para que estemos allí, entendiendo que nuestra presencia significa una presión en defensa de sus intereses. Por ejemplo, el otro día los vecinos agrupados en contra de las antenas de telefonía por los daños que puedan causar a la salud se reunieron con el concejal de urbanismo y nos pidieron a varios concejales de la oposición que estuviéramos en la reunión, y nuestra presencia evidentemente reforzaba sus puntos de vista y en cierta medida nos emplazaba y nos comprometía a defender sus puntos de vista y sus intereses en el pleno. Y ahora el grupo de gobierno sabe, bueno, que hay integrantes de la institución que vamos a estar vigilantes de lo que incumpla, de lo que han pactado, y que vamos a estar presionando en ese sentido. Yo creo que cuando pase toda la legislatura, cuando pasen estos 4 años, podremos presentarnos a la ciudadanía, y en mi caso concreto como Izquierda Unida y siendo solamente un concejal, con un balance de cosas positivas para la gente que de no haber estado Izquierda Unida en el consistorio no se habrían dado. Entonces, bueno, yo creo que eso es interesante, ¿no? Además me parece que es importante que hagamos esto, porque yo creo que tenemos que estar en la oposición, pero tenemos que estar con propuestas constructivas y con una crítica, yo creo que razonada, intentar hacer una crítica razonada e informada. Y cuando haya que decir un adjetivo duro, que sea porque primero se han dicho los argumentos, pero no entrar en el circo de la descalificación permanente, del que la gente está cansada y del que además al final sabemos que aquí hay muchos que se descalifican con mucha dureza y al final están de acuerdo en todo lo básico y montan un circo delante de la ciudadanía, que en muchos aspectos es lo que ha sido el bipartidismo. Han montado un circo con enfrentamientos muy duros, y luego hay aspectos clave de la política económica, de la política social, en donde sí, luego hay diferencias en matices, pero en los aspectos fundamentales, la diferencia que vemos a veces en los debates y en las broncas que tienen no se corresponden con las pequeñas diferencias que a veces hay en las decisiones concretas, ¿no? Bueno, ahora que me das la oportunidad, Asunción Fría y la gente sí se puede, que aparte del PP y el PSOE parece ser que los únicos que nos quieren pasar por Morialty New, pero los emplazos, ¿ves? Aquí no nos comemos a nadie, solo se da aplicación a los vecinos. Y vamos a seguir. ¿Qué opinas de aplicar la triple paridad en la economía? En la economía, ¿no? En la economía. Pues mira, yo creo que es una burrada. Pero explícalo bien, porque exacto. Yo tampoco lo tengo muy claro y yo tal vez, ¿no? Es que estos días se ha dicho en la prensa por todos lados
y seguramente la mayor parte de la gente no ha entendido muy bien a lo que se refiere, porque se basa en una cosa que la gente desconoce, que es el sistema electoral canario, que es el más fraudulento del mundo. Yo siempre lo digo, ¿no? Tiene barreras electorales para poder entrar al Parlamento del 30% que no existen en ningún país del mundo. Bueno, y los cabildos no existen ni en Sudamérica tampoco, o sea, si estamos por eso tampoco los cabildos deberían de volarlo. Bueno, pero eso es otra historia, es otra institución distinta con otro ámbito. Pero el Parlamento de Canarias tiene las barreras más altas del mundo. Barreras del 30% no hay en ningún sitio. De hecho, a menudo se acusa a Turquía de falta de democracia porque tiene barreras electorales del 10%. En Canarias son 3 veces mayores, 30%, ¿no? Entonces el sistema canario tiene muchas perversiones, pero una de ellas es la siguiente. Se supone que la ley electoral canaria hace que Tenerife y Gran Canaria tengan la misma cantidad de representantes en el Parlamento. La provincia oriental y la provincia occidental, la misma cantidad de representantes. Y las islas capitalinas y las islas no capitalinas, la misma cantidad de representantes. Bueno, esto es un truco caciquil para lo siguiente. En Canarias, ¿qué es lo que ocurre? El 17% de la población, vive fuera de la ciudad. Vive en las islas no capitalinas y tienen el 50% del Parlamento. Entonces, el 50% de la representación representa el 17% de la gente. Y el otro 50% representa el 83% de la gente. Por eso siempre decimos que, por ejemplo, un voto en Tenerife vale 14, 15 veces menos que un voto en El Hierro, ¿no? Bien, si tú aplicas eso, si aplicas eso a la economía, ¿qué ocurriría? Ahora quieren aplicarlo a unos 160 millones de euros que se va a quedar Canarias porque se le ha... Ahí quería llegar. Efectivamente, bueno, esos 160 millones los repartes con ese criterio y significa que le tienes que dar la mitad de esos 160 millones, es decir, 80 millones de euros, irían al 17% de la población y los otros 80 millones de euros irían al otro 83% de la población. Para que se me entienda, esto quiere decir que a las personas que viven en El Hierro, La Gomera... 250 euros y a los de aquí 46 euros. 220 y 46. Me encanta. O sea, que para eso quiero que vengas, Ramón, más a menudo para que nos informes a todos. Claro, si tú lo repartes así, quiere decir que a la gente de El Hierro, La Gomera, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote les tocaría a 220 euros por cabeza. Y a las personas de Tenerife y de Gran Canaria 46 euros por cabeza. Entonces, claro, uno podría decir, bueno, si la situación de miseria en las islas no capitalinas fuera abrumadora, pues a lo mejor podría estar justificado. Pero ¿cuál es la realidad? Que las tasas de paro en las islas capitalinas oscilan entre el 29%, creo recordar, y el 31%. Y en Gran Canaria y en Tenerife, entre el 29% y el 30%. O sea, son tasas de paro muy similares. Entonces lo lógico sería, por ejemplo, repartir ese dinero, si se quiere hablar de apoyar a los desempleados, pues repartirlo en función del número de desempleados, simplemente, o de la gravedad de los problemas sociales. Pero mira, esto es tan disparatado que cuando ellos han estado hablando de... Me quedé loco. Mira, yo el otro día lo decía, que el presidente del gobierno de Canarias se atreva a plantear que va a repartir los presupuestos de la comunidad autónoma siguiendo la triple paridad. Que lo haga, porque ese disparate es tan monumental que no se puede llevar a cabo. Porque si el presupuesto de... A mí me parece una locura. Mira, si el presupuesto de 2015 de Canarias se hiciera según la triple paridad, y fijándonos solamente en este aspecto, en el de las islas no capitalinas, significaría que el gasto por habitante, por persona, del gobierno de Canarias al año sería de 1.700 euros en Gran Canaria y en Tenerife, 1.700 euros por persona. Pero el gasto por persona en el resto de las islas, en las no capitalinas, no sería de 1.700 euros, sino de 8.500. Comprando, como toda la vida, entonces, que hace Coalición Canaria, comprar a las islas pequeñas, comprarlas para que es su cultivo de voto, es como Casimiro Curvelo. Sí, pero esto no lo pueden hacer. Claro, a ver, esto como fraude electoral sí funciona. ¿No? Como fraude electoral sí funciona. Es decir, ellos tienen una ley electoral en donde efectivamente ellos han buscado un sistema para tratar de impedir que entremos fuerzas políticas que no estamos controladas por el poder del dinero y para reducir la pluralidad, etcétera, etcétera. Pero económicamente esto no lo puedes aplicar, porque esto es un disparate de tal magnitud que cómo vas a dejar con el 50% de los recursos económicos al 83% de la población. No lo puedes hacer, porque entonces el deterioro adicional, el deterioro extra que tú le metes a la mayoría de la población canaria es tan escandaloso que no puedes. Y lo que hay que decir con esto al final es que lo que están haciendo es tergiversar, o más bien ocultar un debate, y es el debate de las clases sociales. Es decir, aquí hay clases sociales
que se están beneficiando de decisiones políticas que enriquecen más a los que más tienen y otras clases sociales que están siendo castigadas. Aquí hay un problema de clases que están bien y clases que están mal, pero no es un problema de territorios. Habiendo como hay una serie de diferencias territoriales, por supuesto, y diferencias que hay que compensar, no las estoy negando. Sí. Pero cuando nos están diciendo que el problema es que si tú vives en La Palma o que si tú vives en Fuerteventura, necesitas estar sobre representado en el Parlamento o mega sobre representado en los presupuestos, el problema no es ese. Eso yo creo que así actúa la mafia. A mi punto de vista es una forma de actuar mafiosa. Caciquil. Bueno, caciquil para mí, ya sabes que yo soy mal hablado, para mí esto me parece la mafia y como toda esta gente usa es mafia y cómo funciona. Bueno, y vamos a quitarle un poquito de peso. ¿Qué te parece que los huertos urbanos esos hippies que nos montaron en el Toscal todavía no hay ni una lechuga plantada? Bueno. A ver, porque esto fue una hippieada, esto no salió de si se puede. Después los tienen arriba en la gallega sin agua, sin... ¿Qué hippieada es esta? Mira, ¿Qué es esto? Yo creo que es una experiencia que tendrá que ir caminando, o sea, que necesita también tiempo. Sí. Y es una experiencia para implicar a la gente en una cierta autoproducción de alimentos, sí, para que también sea un apoyo económico al presupuesto familiar, en el sentido de no tener que comprar ciertos productos que puedes producir. Bueno, yo creo que al final estas cosas necesitan tiempo. Y de todas formas creo que el funcionamiento es algo mejor de lo que tú estás diciendo con todo. Bueno, dice que no, el de la gallega, poco menos que le estaban robando la herramienta, y el de la Toscal lleva 4 meses que ya está armado y nadie ha plantado una lechuga. ¿No será porque hay mucho Carrefour y a las grandes superficies se le cobra lo mismo que en sus impuestos que a los pequeños comerciantes? Si te fijas en la factura, cuando vas al supermercado verás que se le cobran los mismos impuestos a una gran superficie que a un pequeño comerciante. Entonces, claro, hay tantos supermercados, la comida está regalada, que están todos los canarios gordos, pues nada, yo creo que en los huertos eso fue una hippieada, un Illuminator, pero el personal no tocó los fondos todavía para ir a cultivar. Yo he cultivado, no sé si tú, pero no creo que la gente esté preparada. ¿Cómo valoras que el grupo de gobierno no suba los impuestos en el 2016? Eso dicen, ¿no? Que no va a subir los impuestos. Que no los van a subir. Que no van a subir los impuestos, porque dice para el agravio que tiene el IBI nacional, ¿no? El impuesto de España. Y lo que más extraña de todo es que se le quite el 95% a la gente del mercado. O sea, yo creo que se está recompensando a la gente del mercado, porque ya sabemos que hay votantes a saco, que hay mercaderes que buscan votos para Coalición Canaria. Bueno, lo que pasa es que esa medida para determinadas instalaciones se puede extender a otros comercios que no están en el mercado. En principio, nosotros la tenemos que estudiar, vamos a estudiar esa medida para ver cómo nos posicionamos al final en el pleno del martes con ese tema, y la vamos a estudiar pues aquí al lunes. El lunes nos reuniremos para valorarla, ¿no? Porque hay que verla con cuidado. Y en lo del IBI lo que están haciendo por un lado es aumentar el valor catastral, el valor de las propiedades un 10%, y luego reducir lo que hay que pagar en el IBI de manera que al final no salga igual. Eso también hay que verlo con cuidado, porque es verdad que luego tiene repercusiones, por ejemplo, sobre el IRPF. Entonces, si te sube el valor catastral, puedes acabar pagando también indirectamente en otros impuestos. Entonces, la neutralidad de eso no está muy clara, tenemos también que analizarla un poco, aunque en gran medida entiendo que será así, en gran medida subirán por un lado y bajarán por otro. Yo creo o sea, que te la meten doblada, o sea, de un lado a otro te lo dulcifican. No te están bajando nada, en realidad, ¿no? Eso es así, evidentemente. Y además, al final lo que ha hecho el Estado, evidentemente, en todo el tiempo de la crisis, es incrementar la recaudación por IBI, que evidentemente es meterle la mano en el bolsillo de los ciudadanos a través de los municipios, mientras se han recortado los ingresos por otro lado, por ejemplo, por parte de las grandes empresas, que los impuestos, la recaudación por el impuesto de sociedades, por ejemplo, que ha ido de manera espectacular, ¿no? Pero, hombre, ¿no crees que es significativo que se le perdone a los mercaderes el 95%? O sea, no, porque a los demás un 40%, a los otros un 30%, no, pero a los mercaderes un 95%. No, pero se supone que sí hay ciertas condiciones de economía social y hay que ver exactamente... ¿Tú crees que el mercado es una cooperativa social? Es que, vamos a ver, eso hasta donde yo tengo entendido... ¿Canaria social? ¿Social canaria o canaria social? No, eso sería una figura a la que se podrían acoger una parte de los comercios que hay ahí, no todos. Pero lo que te digo... O sea que el 95%, no sé, eso sabrás tú mejor que yo. Y lo que te digo, que no solamente es el mercado, se supone que a todos los comercios que estén en la misma situación, también fuera del mercado.
Por eso te decía que ahí nos falta estudiarlo, porque es un tema que lo veremos en el pleno del próximo martes. Pues al lorito, estén acechando ese tema. Y lo vamos a estudiar con cuidado. Y también hay otra reducción, por ejemplo, que tiene que ver con lo que pagan de manera fija los kioscos que están en la calle. Y es verdad que la crisis, que la prensa escrita se vende menos y que sus ingresos se han reducido. Entonces, bueno, hay medidas que hay que verlas, porque pueden ayudar a gente que realmente necesitan esa ayuda, porque están ahogados por la pérdida de recursos que han tenido en estos años, y luego hay casos en los que se puede beneficiar gente que no la necesita. Entonces, por eso tenemos que verlo con detalle, ¿sabes? Pero vamos, que desde luego no estamos hablando de grandes cambios tampoco, ni mucho menos. Oye, ¿qué pasa con esto del agua residuales que se estaba tirando al mar? El consistorio, ¿qué medidas ha tomado el grupo de gobierno? ¿Qué están haciendo con eso? Porque eso pasó por la prensa y está todo el mundo azorrado y no se dice nada. Y el agua se sigue botando al mar y encima después mandamos los hijos de los santacruceros a bañarse en esas costas. Sí. Que los pescados tienen sellojo. Sí, que ya viste que hace poco cerraron 3 días las Teresitas precisamente. Sí, las cagadas flotando básicamente. Por las bacterias procedentes de las S, entre otras cosas, ¿no? Y por un emisario que hay ahí que sale de San Andrés y por lo visto está a 1200 metros de las Teresitas, pero aún así parece que llega, ¿no? Vamos a ver, aquí este es un problema que debía estar resuelto ya. No se ha resuelto seguramente porque es un sitio en el que cuando gastas dinero no se ve, no puedes cortar cintas ni hacer inauguraciones. A fin de cuentas, que el agua que vertimos al mar sea agua limpia y que respeta el medio ambiente, eso no se vende electoralmente, por desgracia. Y debe ser una de las razones por las que no se ha hecho. Y además Canarias es la comunidad autónoma que más está incumpliendo este tema, ya con amenazas serias de sanción por parte de la Unión Europea. Bueno, y hay algunas sanciones. Y ahora, de hecho, hay un plan en Tenerife, ¿no?, para instalar una serie de plantas potabilizadoras y ampliar la de Buenos Aires en unos años y corregir esto. Pero evidentemente estamos hablando de algo que además puede tratarse de un delito, porque se han estado haciendo vertidos de aguas no depuradas en Santa Cruz, que por cierto también se han cobrado a los ciudadanos. Eso es lo que te digo, que ya se les cobró, a la gente se les cobraron, sí. Y esta gente no hizo su trabajo, entonces ese dinero se lo robó la clase política gobernante. Bueno, ese dinero por servicios no prestados se lo ha llevado la empresa beneficiaria de la privatización del abasto de agua. ¿Y quién fue el que le dio la empresa? ¿Quién le dio la concesión? Claro, fueron el gobierno municipal en la década pasada, ¿no? Es decir, pero bueno, era un gobierno evidentemente de coalición, con un alcalde de coalición, como han sido todos, ¿no? Todos. Exacto, en todos los que llevamos en la etapa democrática en Santa Cruz. Entonces, ahí tenemos evidentemente una acumulación de mala gestión acumulada. Ahora intentar solucionarlo corriendo por las amenazas de la Unión Europea, porque es que si no fuera por eso, pues probablemente incluso a lo mejor seguirían tirando basura ahí. Exactamente, y y dañando el ecosistema y poniendo en riesgo la salud de la gente, evidentemente. Eso no es una tontería lo que estamos diciendo, ¿no? Sí. Pero eso ahora va a llevar años, claro, y de hecho se está programando en los próximos años ir construyendo, ir ampliando la depuradora de Buenos Aires. Y luego el problema que hay con otros municipios, ¿no?, que también depuran sus aguas, exactamente, que vienen a la depuradora de Santa Cruz. Bueno, ¿qué te parece que se haya descartado? A mí me parece genial, me parece espectacular, porque eso es de una falta de respeto total a los ciudadanos. Que el albergue no se abra en la Avenida Venezuela, el albergue ese soporífero que había ahí, que no se había por dónde cogerlo, vamos a ver, que te encontré por ahí, que fuimos los dos ahí, que estaba la cosa echando chispas en la asociación Ruimán. Sí. Efectivamente, mira, vamos a ver, yo creo que hay varios temas distintos. A mí me parece, ¿no?, que ahí todo fue un oscurantismo, todo el mundo, todo fue azorrado, para meterlo en las dobladas. Todo fue un disparate. A ver, vamos a ver, lo primero e impresentable fue que esa instalación se hizo en el bajo de un edificio próximo a donde estamos ahora. Un gimnasio de judo antiguamente. Exactamente, ¿no? Y entonces se construyó en secreto, se adaptó en secreto, porque de hecho los vecinos explicaban que cuando ellos preguntaban a los trabajadores qué se estaba haciendo allí, nadie les respondía lo que estaban haciendo. Y cuando estuvo terminado, pues decidieron ir a hablar con los vecinos. Evidentemente, eso hay que hablarlo con los vecinos, hay que negociarlo, por así decirlo, con anterioridad. Y bueno, los vecinos se enfadaron mucho con el hecho de que se les hubiera ocultado, de que se les hubiera engañado cuando preguntaban por lo que se iba a hacer allí y de que al final se les comunicara pues unos hechos consumados, ¿no?, que era que se iba a abrir el local sin llegar a ningún tipo de acuerdo con los vecinos para en cualquier caso neutralizar lo que pudiera resultarles inapropiado o molesto, ¿no?
Y dejando de lado incluso algunas declaraciones o algunos comentarios bastante impresentables por parte de algunas personas en relación al hecho de que sin techos estuvieran ahí, creo que el sentir mayoritario de los vecinos no era ese. Evidentemente el sentir mayoritario de los vecinos era, pues bueno, el que allí se iba a perpetrar una especie de chapuza que no estaba en condiciones y que bueno, había problemas pues con la ventilación, con los ruidos, es decir, que iba a causar una serie de molestias objetivas al vecindario, y eso pues es normal que la gente lo rechazara, ¿no? Y luego, claro, la sospecha que teníamos algunos que visitamos el centro recién adaptado es que aquello no reunía condiciones. De entrada era un centro que tenía una sola puerta, y cuando allí iban a pernoctar 20 personas, la pregunta es si eso era suficiente para una evacuación. Sí. Detrás había un patio interior, ¿no? Daba por detrás un patio interior y luego una puerta de entrada. Y bueno, yo tenía mis dudas, y de hecho hice una pregunta escrita al gobierno municipal sobre si reunía las condiciones adecuadas. Y claro, ahora el gobierno municipal ha dicho que no reúne condiciones, y todavía no conozco los informes técnicos que están esperando de urbanismo. ¿Qué condiciones no reúne? Porque yo creo que no reúne bastantes condiciones. Y de cualquier manera, lo que yo también le expresaba a algunos medios en aquel momento, que me faltaban datos sobre esto que estoy diciendo, es lo siguiente. Cuando uno entraba allí y veía 18 camas, una al lado de la otra, en un mismo espacio, solamente había 2 camas que estaban aisladas. Dormía mejor que él. Y ese es un problema gordo que tenemos, el convertir los servicios sociales, y aquí, por ejemplo, ha pasado lo mismo. Aquí teníamos una empresa que se está ocupando de los sin techo, que por lo visto, según dice el ayuntamiento, el grupo de gobierno, ellos planificaron la ampliación del albergue y decidieron dónde se ponía y cómo se ponía. Ahora se ha hecho un gasto, se ha habilitado un local que no sirve, por lo tanto se ha tirado dinero público a la basura, evidentemente, y nosotros tendremos que pedir responsabilidades por eso, también es evidente. Pero quiero decir, cuando nos están hablando de la genial gestión privada y todo este tipo de cosas, bueno, los hechos realmente lo desmienten, y estamos viendo muchas cosas en este sentido. Y yo creo que precisamente una de las cosas que tenemos que hacer, una de las cuestiones por las que tenemos que luchar, las fuerzas políticas que no estamos presas del interés privado, es por la intervención de lo público de forma directa. Es decir, lo ideal sería que la atención social se preste de forma directa. Hay una queja, yo ayer estuve en una reunión en el Consejo de la Mujer, y había una queja de un sindicato por unas trabajadoras que están en el servicio del Cabildo, del IES, en el servicio de atención a las mujeres maltratadas, pero hay una queja por unas trabajadoras que a su vez plantean, vamos a decir supuestamente, pero plantean haber sido objeto de maltrato laboral. Alguna ha sido despedida y parece que otras no fueron renovadas por solidarizarse y por tratar de iniciar una actividad sindical. Bueno, a mí me parece escandaloso, ¿no?, que trabajadoras dedicadas a atender a mujeres en situación de violencia de género puedan ser víctimas de la violencia laboral, que es lo que es, y que eso sea por una subcontrata que hace el Cabildo a una empresa, bueno, a una entidad que ni siquiera es una empresa. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué está aportando esta subcontratación? ¿Y por qué no teníamos unos empleados públicos? Porque además, cuando se despide una de esas personas, como se les despedía de hoy para mañana, al lunes siguiente, cuando llegaba la usuaria, la mujer maltratada que estaba recibiendo asistencia psicológica, se encontraba con que la persona que la atendía y que conocía su caso ya no estaba, y venía una persona nueva y a empezar de cero. Es que esas rotaciones de personal ya no es vulnerar solamente los derechos de esas trabajadoras, sino que al final estás dañando el servicio que prestas a las usuarias. Entonces, quiero decir, yo en el poco tiempo que llevo voy viendo estas cosas, y voy viendo que... Pero hombre, lo público tú sabes que la gente, lo público lo gestiona todo mal. Lo público está mal gestionado por la clase política, ¿no? Pues yo creo que hay muchas cosas que tienen que ser públicas y muchas que no, pero viendo cómo gestiona la clase política durante estos 30 años, con partidos con el PSOE, con Coalición Canaria, con el PP, con apoyo de Izquierda Unida a veces, con todos ahí. Vamos a ver, la gente, mira, cuando se le pregunta a la ciudadanía, por ejemplo, lo que piensan de cómo funciona la sanidad pública, la gente sale muy satisfecha de la atención en lo que se refiere a los profesionales que te atienden y de cómo funciona. La gente luego está muy cabreada con las listas de espera, evidentemente, con todas esas demoras, digamos que con la parte organizativa y con la falta de recursos que el poder político impone a la sanidad pública. Pero cuando la sanidad pública funciona bien, y la vamos a ver al final, la sanidad pública funciona bien no porque haya un político o un grupo de políticos,
haciendo el trabajo Sí, que hacen los sanitarios. Pero gestionan más el dinero de la sanidad pública. Bueno, si lo gestionaran mejor, habría más gente trabajando. O sea, se está trabajando, la clase política está sacando dinero de la sanidad pública para metérselo, no sé, ¿dónde está ese dinero? Bueno. Porque hay dinero, la sanidad pública tenía dinero para tener más obreros trabajando, tener funcionando a pleno rendimiento el hospital y en verano lo cierran. No, pero la sanidad pública, a ver, el quirófano. La sanidad pública recibe un porcentaje inferior del Producto Bruto en España que en otros países europeos. El esfuerzo que hacemos en España en financiar la sanidad es inferior al de otros países. Si convergiéramos con el esfuerzo que se hace en otros países, estas deficiencias que la ciudadanía refleja en todas las encuestas con la sanidad pública las corregiríamos perfectamente. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esto no se quiere corregir. En realidad se quiere dañar la sanidad pública, irla deteriorando, irle abriendo espacios de negocio a la sanidad privada, que es lo que estamos viviendo. Eso es lo que está pasando. Entonces, el problema es ese. Pero los servicios públicos, cuando tienen profesionales, y los profesionales de los servicios públicos son profesionales capacitados y trabajan bien, cuando tienen los recursos adecuados y la organización se hace bien, la ciudadanía está satisfecha con esos servicios. Y tengamos bien claro una cosa, los mejores servicios de salud del mundo son servicios públicos, es decir, los países que mejor atienden a su población con acceso universal a todas las personas independientemente de lo que ganen, son servicios públicos. No, yo creo en los servicios públicos, no, gestionados y ciertos servicios públicos, no dinero público para no sé cuántas cosas. Yo creo la sanidad, la educación, ciertas cosas, hay que mojarse, pero... Y fíjate una cosa, Estados Unidos tiene el mayor gasto sanitario por habitante del mundo, es el país que más se gasta en sanidad, y su sanidad es mayormente privada, es un sistema muy ineficiente. Claro, si tú estás en los sectores con mucho poder adquisitivo, tienes la mejor sanidad, por supuesto, pero es un país en el que se calcula que mueren más de 40.000 personas cada año por falta de cobertura sanitaria. Y es el país más rico del mundo y el que más se gasta. Y es para mí son 300 millones, eso es una motita de polvo, son 300 millones, ¿no? En Estados Unidos, pero, 40.000. Claro, pero estamos hablando de víctimas de no poder acceder al sistema sanitario. Es decir, estamos hablando de que para determinados sectores de la población es peor estar en Estados Unidos que estar en España. Bueno, no sé, porque si con las tarjetas, o sea, si en Estados Unidos dices tú que muelen 40.000, ¿me dijiste? En realidad la cifra es mayor, pero vamos a poner como mínimo eso. 40.000 por 300 millones. ¿Cuánta gente se dejó en España sin tarjeta sanitaria a los inmigrantes? No, a ver, hablamos de Estados Unidos y después nosotros vemos... Eso es impresentable, evidentemente, pero lo que te estoy diciendo es que... Porque comparamos con Estados Unidos, las poblaciones siempre son odiosas, en este caso con Estados Unidos, es que Estados Unidos, entonces tú pero aquí... Los estadounidenses, desde luego, querrían tener un sistema sanitario como el modelo europeo, mejor que el español, porque si estuviera mejor financiado y se topara también algunas otras medidas que no solo son de financiación, estaría mucho mejor, pero Estados Unidos es que se gasta un porcentaje de su PIB en sanidad muy superior al nuestro, hacen un esfuerzo mucho mayor por habitante como porcentaje del PIB, lo midas como lo midas, y como en gran medida es privado, pues están ahí los beneficios de las aseguradoras, de las farmacéuticas, de las empresas sanitarias privadas, todo ese entramado infla el coste de los servicios, y además en Estados Unidos si tú pierdes el empleo, pierdes la cobertura sanitaria, porque está vinculada al seguro privado que contratas normalmente a través de tu trabajo. Y luego, bueno, hay unos programas asistenciales, pero en realidad hay mucha gente que se queda fuera. O gente que teniendo cobertura sanitaria privada, desde la que te permite, a partir de cierto nivel de gasto tienes que entrar en copagos que se convierten en causa de quiebras familiares también. Te voy a contar una cosa que me ha pasado a mí personalmente. Yo dejé de trabajar y entonces un día me dio un dolor en la espalda y fui a que me pinchara. Me dice, no, porque tú no estás contratado, entonces tú tienes que ir a la finca España para que te den un permiso para que te atiendan como ya un desahuciado, como un matado, porque te quedes sin trabajo. O sea, cuidadito porque hay muchas cositas ahí que te la marinera. Bueno, es que eso son vías para irse cargando efectivamente la universalidad de la cobertura. Si le monté un pollo y le dije que me pinchara, o le montaba el pollo soy de Dios. O sea, me pinchó o me pinchó. Pero bueno, eso fue una canalla. No, es lo que hay que hacer, de todas formas. Sí, como te calles te dejan ahí arrimado. Lo que hay que hacer es protestar también siempre. Porque yo también tengo claro una cosa, si toda la gente que se cabrea con la mala atención cuando la reciben o cuando no se les atiende en los plazos debidos, si toda esa gente protestara, si hacemos una presión pública, las instituciones se ven obligadas a responder. Yo presiono hasta las gasolineras cuando no tienen agua para ponerse al coche. Yo estoy todo el día poniendo hojas de reclamación a todo y todo lo que está mal hecho. Y vamos hablando de las privatizaciones. José Ángel Martínez, el concejal del PSOE, dice que él cree que hay que privatizar el transporte urbano, hablando de privatizaciones, que yo por cierto creo que hay que privatizar el transporte urbano. Él lo dice porque como ahora no está en el ayuntamiento y ya no cogerá tajada de los transportes públicos, porque tú sabes que Tixa tiene un agujero
que echa el hilo a la cometa y ahí todo el mundo se la lleva calentita. ¿Tú crees que hay que privatizar los transportes urbanos o no? No, claro que no. Vamos a ver, el transporte público... Yo lo veo clarísimo. El transporte público, por definición, es deficitario. Es un robo, ¿no? Tú sabes lo que pasó tú sabes lo que pasa en Tixa, que hay un agujero increíble. Bueno, mal gestionado, Tixa estaba mal gestionada. Pero es que eso es un problema distinto. Pero por eso te digo, Ramón, no hay que ser utópico. Ya vemos que la clase política gestiona fatal. No, pero no es así. Hay cosas que funcionan bien, hay cosas que funcionan mal. Vamos a ver cuál es. El transporte público no es demasiado caro para ser público. Pero fíjate en una cosa. Una de las razones por las que funciona mal es precisamente por la fuerza que tiene el poder privado sobre el poder político. Porque vamos a ver, ¿qué está ocurriendo aquí con la política de transporte público en la isla? Que tú estás viendo precisamente cómo, por un lado, se construyen carreteras, se construyen autopistas, están planificadas ahora una vía exterior, será la vía insular, luego la famosa vía... Ese tema lo tocaremos. La famosa vía de Cornisa entre Santa Cruz y La Laguna por el macizo de Anaga, bueno, se siguen construyendo carreteras y carreteras a pesar de todo lo que hay, incentivando el transporte privado. Luego tenemos planificados unos trenes, ¿verdad? Hay una red de trenes. ¿Tú crees en el transporte público? Yo claro que creo en el transporte público. ¿Y lo coge? Porque hay mucho falso pro que habla del transporte público y está todo el día en el coche y tiene 2 coches en la casa. A ver, el problema del transporte público es el siguiente. Yo lo he estado usando la mayor parte de mi vida y ha llegado un momento en el que, por ejemplo, para los desplazamientos que tengo que hacer, no los puedo usar. Porque no me cubre los desplazamientos que tengo que hacerme normalmente por la isla, y etcétera. Yo a veces uso el transporte público dentro de la ciudad, uso el tranvía a veces para desplazamientos dentro de la ciudad, ¿no? Porque tú sabes que la gente se me dice, el transporte público... Efectivamente, pero el problema es que cuando tú estás, por ejemplo, moviéndote de un lado a otro de la isla, yo, por ejemplo, voy a trabajar a Arafo. Entonces yo voy a trabajar a Arafo unas horas, voy por la mañana, vengo, cuando acabo mi jornada, y bueno, y las guaguas son las que hay. Y para llegar significa salir mucho antes, significa que tengas el horario, luego no quedarte esperando ahí una hora para tener otra. Bueno, es que el transporte público Si no quieres dejar huella ecológica, que sea un esfuerzo. Yo iba a trabajar a Candelaria y cogía la guagua. Yo he tenido coche y moto, lo que pasa es que con los años me voy haciendo más consciente, menos sucio, ¿no? No, pero yo he usado eso también, vamos a ver. No lo digo por ti, no lo digo por ti, no es personal, lo digo en general, ¿no? Que todo el mundo habla de qué cita, yo te pregunto a ti. Pero no nos engañemos, vamos a ver, el transporte público, si la gente considera que pasa poco, que hay poca frecuencia, que por lo tanto se le convierte muy incómodo. No, aparte es carísimo. Aparte del precio. Pero si la gente tiene pocas frecuencias, poca rapidez, etcétera, etcétera, el transporte público lo que hace es ahogarlo, evidentemente. Pero vamos a ver, esto es un tema muy simple. Bueno, muy simple, no, pero vamos a ver, en Tenerife estamos viendo planificados 2 trenes, el del sur y el del norte. Tenemos el tranvía. Tenemos el tema de Tixa. Cuando entró el tranvía, se produjo una caída. Para tapar el agujero de Tixa. Se produjo una caída de viajeros en Tixa. A ver, y luego ¿qué tenemos? Es la forma de cargarse, porque al final privatizarán Tixa. Espero, porque lo que no puede seguir esta gente, cuesta más. El transporte en Tenerife cuesta 3 veces más caro que en Las Palmas, y el de Las Palmas está privatizado. Pero vamos a ver una cosa. No en el billete de los ciudadanos, sino en lo que se gasta para que funcione. Pero vamos a ver, porque hay un problema de mala gestión importante. Vamos a ver. Mira, ahí está el problema, ¿verdad? Las malas gestiones, ¿no? Claro, pero la mala gestión, pero vamos a ver, a lo que iba, lo que te quería decir. La planificación del transporte en Canarias se debe en gran medida a la presión del poder privado. Hay un poder privado que hace construir carreteras, más de las que necesitamos. Pero, hombre, los políticos fueran dignos, no le echamos la culpa a los empresarios, no serán los políticos que se dejan comprar. Pero vamos a ver. Hay una parte de la política que es la que manda, dirigida por el poder del dinero. Y ese poder del dinero incluye a los empresarios que construyen carreteras, que importan coches. Todos esos otros empresarios tienen mucho dinero y son influyentes. Y entonces esa gente hacen que se tomen ciertas decisiones, que en este caso perjudican al transporte público, que cuando se deteriora el transporte público o cuando se deteriora algo público, precisamente por defender intereses privados, se plantea que la solución es privatizarlo. Pero fíjate a lo que yo iba. El tren del norte, por ejemplo, cuando yo me leí el plan inicial que hicieron, me llamó mucho la atención lo siguiente. Ellos planteaban en su momento que si estaba funcionando en 2020, que ya no va a ser así, pero si estaba funcionando en 2020, el porcentaje de desplazamientos en vehículos a motor en el corredor norte de la isla estaba en el 83-84%, y el resto era guagua, ¿no? Vale, pues cuando el tren estuviera en funcionamiento, el porcentaje de desplazamientos en vehículos a motor era básicamente el mismo, un punto porcentual arriba o abajo, y lo que te cargabas era la guagua. Es decir, el tren competía en gran medida con la guagua. Entonces, claro, eso son decisiones disparatadas. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo un transporte público que, primero, es costoso construirlo. Segundo,
no carísimo, va, carísimo. Claro, pero claro, para que sea rentable, para que tuviera sentido, ¿qué tendría que ocurrir? Decir, mira, yo voy a poner el tren, suponiendo que el tren fuera lo más rentable, que tampoco lo es, pero yo voy a poner el tren a cambio de no ensanchar autopistas, a cambio de no construir ciertas vías y a cambio de que tenga una utilización más o menos masiva. Porque para que económicamente tenga sentido. Porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo como el AVE, como el AVE. Claro, pero si no, ¿qué pasa? Construyo la carretera, sigo incentivando exactamente igual el transporte privado, construyo la autopista, ensancho las carreteras, sigo gastando dinero y también un tren, pero un tren encima que va a estar con muy pocos viajeros y que por lo tanto va a dar unas pérdidas brutales. ¿Entiendes? Pero claro, ¿el tema cuál es? El tema no es que el tren en sí mismo sea malo. Nosotros, por ejemplo, nos oponemos a los planes que hay sobre los trenes, pero no porque estemos en contra de los trenes, sino por el modelo de transporte que es. Si el modelo fuera otro, hombre, a lo mejor lo apoyamos. A mí me parece una falta de respeto y me parece de magas pretenciosa montar un tranvía con el dineral que costó, porque ya en Latinoamérica hay carriles bus, en Colombia, que todo funciona de puta madre. Yo creo que aquí todo el mundo se fue a hacer rico. Y este es lo primero que se va a pagar. Que en el 2000, tú lo sabes mejor que yo, porque tú tienes más datos que yo, en el 2020 o el 2022 ya se acaba de pagar el tranvía. Esto es lo más rápido que se acabó de pagar. Sí, no sé porque se está robando a los ciudadanos en el ticket, es carísimo. Eso no puede ser. Por eso yo no quiero transporte público, porque yo quiero un transporte público para que me sea barato y que me sea funcional, claro. Pero un transporte público como este no lo quiero privatizado. Porque cuando yo me suba al tranvía, me va a costar más baratito. Privatizado, nunca. Sí. Vas a tener que... No, el transporte, vamos a ver, mira. A ver, lo que pasa es que habría que discutir muchas cosas. Por ejemplo, ahora en Gran Canaria se está discutiendo, en Las Palmas de Gran Canaria, perdón, se está discutiendo las guaguas con carril propio que funcionan como una especie de metro y se plantea que eso cuesta 200 millones menos que lo que costó el tranvía de Tenerife. Por eso. Entonces, la cuestión me parece de burgués. Bueno, pero es que habría que haber planteado, por ejemplo, el tema de los trenes, lo que habría que plantear es si se podía poner un servicio de ese tipo que se planteó hace mucho tiempo, con un carril exclusivamente para guaguas que unan todo el norte hasta Santa Cruz. Ahora, si tú a la gente le das una guagua que no separan los atascos, que te viene más rápido que el coche, que tiene un precio razonable, entonces la gente se va al transporte público. Entonces sí, pero evidentemente si tú a la gente le dices que el transporte público es comerse el atasco igual que si vas en un coche, que es esperar pocas frecuencias, pues claro, la gente va a decir, no, mira, yo me compro el coche y aunque me gaste más dinero al final, porque el coche es más caro al final, aunque les cueste más dinero, consideran que ahorran tiempo. Lo cual también, si lo estudiáramos a fondo, tampoco es cierto, porque a veces se han hecho estudios que son curiosos en este sentido. Se han hecho estudios en los que se plantea es que si tú realmente contabilizas todo el tiempo que dedicas al coche, es decir, y todos los gastos que te supone el coche, ¿no? El mantenimiento, la huella ecológica. Exactamente. Si tú cuentas todo eso, luego es muy cuestionable también lo que realmente se ahorra. Pero el problema de esto es que no son decisiones individuales. Es decir, esto tiene que ser una política que adquieran las administraciones. Porque el problema es que los individuos, es decir, si una persona vive aquí, en una zona donde no hay transporte público, no tiene otra alternativa que recurrir al coche, por muy concienciada que esté de la huella ecológica, de lo que tú quieras. Entonces, para que el transporte público se use... Yo lo que hago, y eso digo a todo el mundo, se levanta un poquito más temprano, se duchan, ordenaditos, y con el transporte público, porque lo que pasa es que aquí está todo el mundo acostumbrado a levantarse 10 minutos después, 10 minutos antes de ir a trabajar, después encima van todos tiñosos, todos impresentables, y encima no rinden, ¿no? Porque llegan estresados, ¿no? Yo creo que porque eso en Sudamérica el transporte público se usa y todo el mundo va maravillosamente a trabajar y no pasa nada, te tienes que esperar un poquito más, pero coño, lo que no puedes tener, yo no lo veo. Y no te esperas más realmente cuando el transporte público funciona de verdad. Lo que uno ha visto cuando ha viajado por ahí, en ciudades, a lugares donde el transporte público te das cuenta que es masivo y donde hay muy poco transporte privado. De hecho, hay lugares donde hay tanta población en muy poco espacio, hay tanta densidad de población, que lo que hay es básicamente transporte público. A mí me hace gracia. En Canarias hay bastante densidad de población para los islotes que somos 250.000. ¿No? Aquí tuvimos dirigentes de Coalición Canaria a los que yo les escuchaba comparar o aspirar a ser Singapur. Y yo decía, bueno, ojalá, por ejemplo, en cuanto a transporte público fuéramos como Singapur, porque si te das una vuelta por Singapur, verás realmente que tienen un sistema de transporte público muy eficiente, es decir, hay guaguas que acceden
a todos los lugares de la ciudad en tiempos razonables, con rapidez. Hay aparte un sistema de metro y un sistema de taxis. Y realmente hay muy pocos coches privados. O en ciudades como en Nueva York tú te coges un taxi por 4 pesos. Bueno, pero es que además ellos no se pueden permitir un sistema como el nuestro, porque la congestión de vehículos, cuando la densidad de población es tan alta, la congestión de vehículos es de tal magnitud que simplemente no se puede. Es decir, no hay otra alternativa que el transporte público. Entonces, lo que tiene que haber es voluntad política. ¿Y voluntad política qué significa? Pero que falta siempre. Claro, pero ¿por qué falta? Porque vamos a ver, si tú aquí quieres establecer un sistema de transporte público de verdad, te estás enfrentando a los intereses vinculados al cemento y al piche. Te estás enfrentando al sector de la importación de vehículos. Te estás enfrentando a una serie de sectores que están organizados y que presionan sobre la política. Pero si tú realmente logras vencer los intereses del cemento y los intereses del piche y los intereses de una parte de los importadores, un espacio como el nuestro puede dar soluciones con el transporte público importante. Y no solo el transporte público, es una política de movilidad, no solamente es eso, una política de movilidad es precisamente intentar tener parques de vivienda pública en alquiler social para que la gente no viva muy lejos de su municipio. Por ejemplo, aquí hemos visto que en Canarias ha ido aumentando el porcentaje de gente que vive en un municipio distinto del municipio en el que trabaja. Es decir, estamos creando lejanía. La gente está viviendo cada vez más lejos del lugar en el que trabaja, con lo cual estamos provocando que haya que moverse. Y una política de movilidad, uno de sus objetivos es evitar los movimientos. También a todos estos pretenciosos, cuando la burbuja de la economía, yo quiero una pared, yo quiero un no sé qué, yo me voy a Barranconda y el fin del mundo que no tiene un supermercado, yo me voy para no sé dónde, todos aburguesados, ya nos damos cuenta que eso es insostenible porque tú tienes que gastar gasolina, venir... No, también es culpable, no. Es que el modelo de movilidad es un modelo de urbanismo, es un modelo de muchas cuestiones y ahora mismo están haciendo una presión enorme sobre la gente con las colas que hay en la autopista del norte. La gente tarda una barbaridad de tiempo para ir a trabajar en la zona metropolitana. ¿El gasto ese? Es un gasto, está aquí la pregunta. A ver, claro. ¿Qué te parece el gasto? A ver, mira, vamos a ver, es una barbaridad, evidentemente, tener que estar todas esas horas en la cola. Esto tendría que estar resuelto porque si uno se lee los documentos del gobierno de Canarias, el libro blanco del transporte de los años 90, decían que la solución no era hacer más carreteras, que la solución era desarrollar una red de transporte público. No se ha hecho. Crecen las colas. La solución de ellos siempre, ¿cuál es la misma? Anillo insular, tercer carril, vía exterior. Es siempre más y más coches, más territorio, más depredación, más gasto en ese tipo de cuestiones. Y evidentemente, cuanto más tiempo pasa, más vehículos privados hay en circulación, más grande es el problema, ¿no? Bueno, cuánto camionero que Ignacio González ha desaparecido, porque si no, cemento y revuelto, todo la isla va a ser una playa. Pero esos intereses siguen siendo fuertes y están haciendo estudios fraudulentos. El Cabildo ha sacado un estudio fraudulento que a mí me ha llamado mucho la atención sobre... Eso es la mafia, el Cabildo. El estudio está encargado a una corporación privada de algún colega que es propiedad de un destacado empresario local. Pero de cualquier manera, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, han estado diciéndolo, ¿no? Por activo del presidente del Cabildo, ha salido en prensa reiteradamente, se nos dice que la no puesta en servicio del anillo insular nos cuesta a los tinerfeños 269 millones de euros al año. Mira, yo veo ese dato y me suena falso. Y entonces me voy y observo y busco los datos y me dicen, bueno, supuestamente cuando el anillo insular se abriera, lo que se lograría es que por allí pasaran unos 18.000 vehículos más, como mucho, ¿vale? Entonces tú divides los 269 millones y entre los 18.000 vehículos y los 365 días del año. Y te sale que, según ese estudio, cada uno de esos 18.000 vehículos, suponiendo que fuera el mismo, que todos los días del año usara el anillo insular, se ahorraría al año 14.000 euros. Vamos a ver, ¿quién se come eso? ¿Quién se gasta 14.000 euros? Porque yo luego hice el cálculo aplicado al puesto de trabajo. Significa que si tú ibas a trabajar, contando los días que puedas ir a trabajar, resulta que te gastabas 900 euros, o sea, te ibas a ahorrar 900 euros al mes y te abrían el pusieron el bocadillo, los cafés, la goma, el líquido de freno. ¿Qué trabajador se gasta yendo por el norte, no sé, 1.000 y pico euros para luego ahorrarse 900 cuando abran el anillo? Entonces yo digo, vamos a ver, yo no digo que esto sea más o menos necesario, lo que digo es que me están dando un argumento que es fraudulento. Y cuando a mí me dan un argumento que es fraudulento, lo primero que yo pienso es que me están engañando porque lo que están haciendo no hace falta. Entonces digo, bueno, y además te lo están reconociendo, están diciendo, cuando se abra el anillo,
se aliviará un poco el problema de las colas, pero no se va a aliviar. Ya está destiempo, eso tenía que haber estado hace mucho tiempo. Cuando eso empieza a funcionar, habrá que hacer otra cosa porque no va. Es que ya lo han dicho, lo dijo hace poco el director general de carreteras. Dijo, no, es que ahora, para resolver el problema del anillo, hay que hacer la vía exterior, es decir, desde Guamasa hacer una autopista que vaya por detrás de los rodeos y vas hacia el sur. Ese es el nuevo disparate que tienen en la cabeza. Y además quieren convertir entonces una parte de la autopista del norte, la que entra en la laguna, pasar a convertir eso en rambla urbana. Es decir, vamos a ver, estamos hablando de infraestructuras que cuestan mucho dinero. No se puede hacer una autopista para convertir otra en rambla. No se puede, es decir, estamos hablando de recursos que no sobran. Dinero, entonces, robo. El problema es que sobre todo esto aquí no hay un debate en esta sociedad. Y no hay un debate social, un debate plural. Lo que hay es un mismo mensaje, que unas veces lo dice la patronal, otras el presidente del Cabildo, otras el director de infraestructuras del Gobierno de Canarias. Y representan los mismos intereses. Y básicamente lo que quieren es que los ciudadanos tiremos nuestro dinero en unas infraestructuras que no son necesarias, que no van a resolver los problemas de movilidad, que no son sostenibles a medio plazo y que no nos permiten hacer lo que habría que hacer, que es precisamente transitar hacia una movilidad sostenible. No solamente favorecer a sus amigos. Pero además porque el petróleo tiene los días contados. Sabemos que en algún momento se va a llegar, en algún momento no muy lejano, al punto máximo de producción. Habrá uno de estos años que venideros en donde se llega a la producción máxima de toda la historia humana de petróleo, y a partir de ahí cada año se produzca un poco menos de petróleo, y cada vez que se produzca un poco menos de petróleo el precio subirá un poco más. Y entonces este modelo, basado en el coche privado, etcétera, este modelo tiene los días contados, no es sostenible por muchas razones. Por lo tanto, lo sensato, lo inteligente, lo responsable, lo socialmente asumible sería ir planificando las infraestructuras de transporte colectivo, el transporte público a gran escala, que cuesta mucho dinero, igual que las redes energéticas sostenibles. Todas esas inversiones que son inversiones de décadas, que no son inversiones que las puedas hacer hoy para decirme el año que viene está arreglado el problema, ¿no? Eso no se va a arreglar así. Evidentemente son inversiones a medio plazo, pero que una vez que estén funcionando y que se hagan bien, claro que tendríamos otro sistema. Y entonces claro que la gente iría al transporte público, porque la gente de los lugares donde el transporte público es competitivo en rapidez, precios, frecuencias, etcétera, la gente lo usa. Pero es que este país es al revés de pepino. Hacemos el AVE por todos lados y después no tenemos trenes de mercancía para llevar nuestros productos a Francia. Es que esto no hay por dónde cogerlo. Y bueno, iba hablando de transporte, porque esto habla de los skate park, de las patinetas que son a 4 ruedas impulsadas por alguna piernita. 350.000 euros para el Parque García Sanabria, 50.000 euros para La Fuente, no sé cuánto, 350.000 euros, porque dice que 40 aniversario que hizo el parque, que se hizo en el Parque La Granja, que está hecho el Parque La Granja. ¿Tú no crees que esto es un despropósito? 350.000 euros para el Parque La Granja con la miseria que está cayendo en Santa Cruz. Yo la verdad que no he visto el proyecto que han hecho de reforma. Pues te lo cuento. Pero te digo una cosa, vamos a ver, el gasto, y no estoy defendiendo nada, digo que como no conozco ese proyecto no digo nada, pero lo que sí pienso es una cuestión. Vamos a ver, hay muchos gastos tienes que estar al tanto porque tú estás en la oposición. Sí, pero también date cuenta que yo estoy recién llegado a este espacio. Y además estoy solo en la oposición, en el caso de Izquierda Unida me refiero. Y claro, la cantidad de temas que te aparecen es enorme. Y honestamente lo que uno tiene que confesar de entrada y decirlo con honestidad es que yo, por ejemplo, estoy muy desbordado porque es una gran cantidad de temas que no solamente es ponerte al día, sino tratar de conocerlos con alguna profundidad. Bueno, eso lo hubieran arreglado si hubieran llegado a una confluencia en las pasadas elecciones. Todas las fuerzas de izquierda, todas las fuerzas de izquierda no hubieran sido todos tan ególatras, y ahora estarían 3 o 4, estarían ahí haciendo fuerza de verdad. Así no han hecho nada, sino cada uno que hace con su poltrona. Eso habría sido mejor, pero aunque no creo que sea un problema de egolatría o solo de egolatría. Me vas a perdonar porque si Izquierda Unida, que es de izquierda, no llega a un acuerdo con Si Se Puede, ni Si Se Puede con Corrales, ni Corrales con Podemos, ni nada, y van todos, me tiran los votos a la basura y después se me reúnen en La Esperanza, en una escalera, por la unidad de la izquierda. O sea, tú pides la unidad de la izquierda a nivel nacional y todos llenan la boca, pero después en tu barrio, donde tú puedes cambiar las cosas, que es donde hay que unirse, no, vamos a cambiar el mundo sin cambiar nuestro barrio. Cogen y no, por favor, espero que me conteste, cogen y tiran los votos a la basura por ególatras, amigo. Yo te hago una pregunta. Nosotros en 2011 fuimos una coalición en la que estaba, por ejemplo, Corrales. Y nosotros lo llevamos a los tribunales porque descubrimos en determinado momento... Si no has visto mi último noticiero, lo pillé subiendo a declarar, porque él decía, Rosa Millán y todos sus acólitos, que él él no sabía nada. Pues sí, lo cogí una imagen, te recomiendo mi noticiero que te vas a reír un montón. Muy bien, lo buscaré para verlo. Pero vamos a ver una cosa, y a mí es un tema que me duele, porque yo he tenido siempre buena relación con él, y es una persona que me cae muy bien en lo personal. Pero vamos a ver una cuestión.
Esto es en política es muy simple, para nosotros este tipo de cuestiones. Nosotros hablamos de transparencia, hablamos de que los cargos públicos tenemos que rendir cuentas de lo que hacemos y evidentemente en particular de lo que ingresamos. Y bueno, Corrales tenía unos ingresos que ahora mismo se está dilucidando si tiene relevancia, si ha cometido una ilegalidad o no. Yo no entro en eso que lo decían los tribunales. Pero yo lo que sí entro es en que él tenía unos ingresos que nos los ocultaba a sus socios de coalición. Entonces, desde nuestro punto de vista, cuando alguien hace eso, se acabó. Es decir, si yo soy, vamos a ver, pero no Corrales, si yo mañana le oculto a Izquierda Unida los ingresos que yo recibo del ayuntamiento y Izquierda Unida no se entera de que hay una parte de esos ingresos que no llegan a Izquierda Unida y que no lo cuento. No, estoy de acuerdo totalmente contigo. Vamos a ver, Izquierda Unida hace lo mismo conmigo que ha hecho con Corrales. Sí, y tiene que ser así. No, pero me llevan a los tribunales a mí como han llevado a Corrales. Sí, pero bueno, quitamos a Corrales que está imputado, pero ahí también tenemos a Sí se puede, yo creo que tenían que haber llegado a un acuerdo. Espera un momento, yo te voy a decir varias cosas. Vamos a ver. Yo quiero que, porque hay gente que hace demagogia con esto. Entonces yo digo, nosotros hemos dicho, en determinado momento nosotros disculpa si crees que hago demagogia. No lo digo por ti en absoluto, no lo digo por ti. No lo digo por ti, sino probablemente porque quizá alguien que nos esté escuchando. No lo digo por ti en absoluto. Vamos a ver, nosotros íbamos a reuniones, nosotros decíamos, mira, nosotros con este señor no vamos a participar en ningún acuerdo. Por las razones que te acabo de decir. Estamos hablando, eso con Corrales. Pues sí, espera un momento. Nosotros están hablando de código ético, están hablando de tal. Nosotros no somos tan ampulosos, pero lo llevamos practicando toda la vida. Es decir, este tipo de cosas, nosotros le pusimos una denuncia a un concejal del Puerto de la Cruz del Partido Popular porque se gastó 6.000, 9.000 euros de dinero público con el teléfono del ayuntamiento. Tuvo 9.000. Espérate, y Izquierda Unida también estaba llamando por teléfono porque esa noticia la leí yo eso ya hace bastante tiempo. Y Izquierda Unida, sí, había un concejal que también estaba. Deberías de mirar a tus acólitos, controlarme el ganado porque también se te desbarata. No, vamos a ver una cosa. Tú me dices un caso concreto y yo te lo digo. En el Puerto de la Cruz, ese mismo caso, había un señor de Izquierda Unida que también estaba haciendo llamadas con dinero público y también decir que el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, perdóname, porque ya que estamos hablando del Puerto de la Cruz, que eso es chiquito sitio, le estaban dando con la jeta de todos los políticos ahí, todos mirando para el otro lado, los que gobiernan y los que no gobiernan, le estaban dando aparcamientos públicos al Loropar. No, pero espérate, vamos a ver, no me mezcles los temas de esa manera. No, pero te digo, como estás haciendo del puerto, te digo que Izquierda Unida llamaba. Izquierda Unida no creo que haya apoyado eso y de hecho a mis compañeros que están allí les he visto defender hace un par de semanas, precisamente presentaron una moción planteando que los aparcamientos que tiene la corporación municipal en un parking que es privado, por el que pagan un dinero mensualmente, se renuncie a hacer ese pago y se renuncia a esos aparcamientos. Es decir, eso es lo que han defendido hace una semana mis compañeros en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. Yo cuento que me alegro que tus compañeros vayan cambiando de actitud, porque yo estoy hablando de hace 2 años, cuando se descubrió el casito de que alguien se estaba llamando por teléfono, también Izquierda Unida. No, pero ¿cómo va a ser Izquierda Unida? O sea, además nos habrían fundido de haber hecho eso, precisamente porque habíamos puesto... yo tengo, si tiráramos hemeroteca, yo tengo los noticieros donde hablo de ese tema. No, y que también toco... Búscamelo y yo te lo digo, porque sí, pero ya tengo 200, ese es el problema, y estoy más solo que la una. ¿Sabes qué pasa además, Carlos? Que si nosotros hubiéramos... La verdad no tiene que ser libre, Ramón. No, mira, si nuestro concejal en el puerto hubiera hecho eso, se le habría caído el pelo. Por una razón muy simple, pero por muy simple. Es que entonces eran los medios, porque fueron los medios lo que decían, no me lo invento yo. Pero es que es muy simple, te lo digo. Nosotros le pusimos una denuncia al concejal del PP en el puerto por ese motivo, que se había gastado 9.000 euros, devolvió 6.000 y está por una denuncia que la ha puesto Izquierda Unida. Entonces, si un concejal nuestro hubiera hecho lo mismo, vamos, lo habrían acribillado y con razón, No, se le dio mantequilla, se le dio a los medios. Pero yo te digo que no, porque además yo sé que la persona que hay ahí es muy íntegra, con una trayectoria, sé que no, y sé que no es así. Y te digo, desconozco, por ejemplo, otro aspecto. Yo no sé si, por ejemplo, en el Puerto de la Cruz, a los concejales de la oposición, el ayuntamiento les da algún teléfono, les da un móvil con una cantidad de gasto mensual. No lo sé. Lo cual es otra cosa. En eso aparte aparte de lo que tú estás diciendo, el señor de Izquierda Unida, aparte de tener ese gastito que le da el ayuntamiento, él seguía chupando. Eso no sé. Tú me lo acreditas y yo te lo digo. Espero poderte acreditar. Acredítame y te lo digo. Lo que pasa es que tengo que estar 6 meses para ver todos los vídeos. Bueno, o buscarlo por ahí, no sé, pero fíjate, y lo que te iba a decir, mira, nosotros, cuando estábamos en esto de la unidad, ¿no? Nosotros nos aplicamos ese criterio ético, seguir hablando de códigos éticos, seguir hablando de nada, lo aplicamos a los demás, pero no lo aplicamos a nosotros. Cuando uno de los nuestros, de los que está en coalición con nosotros, lleva una conducta que no consideramos ética, pues lo rechazamos políticamente. ¿Pero si se puede tener una conducta ética o no? Corrales ya sabemos lo que hay. ¿Tú crees? Porque si se puede. Ahora te digo si se puede. ¿Podemos? Te digo si se puede. Enseguida te voy a hablar de si se puede. Pero vamos a ver, entonces, nosotros, por ejemplo, ahí teníamos un motivo, pero es que nos reuníamos con gente que decían,
decían gente de Izquierda Unida cuando planteaban, mira, Corrales no por este motivo, y ustedes están hablando de código ético, y nos decían, no, sin exclusiones. ¿Cómo que exclusiones? Pero no solamente eso, yo no voy a poner nombres porque no se trata de pelearse con nadie, ni de sacar cosas que tampoco son muy, bueno, muy elegantes. A ustedes no les interesa porque son los que están en la oposición y tendrán que taparse entre ustedes. No, pero te voy a decir otra cosa, pero yo también te digo que nosotros nos hemos sentado con gente para hablar de acuerdos, y cuando no hemos llegado a acuerdos, oye, yo he visto en las redes sociales gente que una vez que no se llegó al acuerdo, ponían que yo estaba recibiendo apoyo de Paulino Rivero para perjudicarles a ellos. Entonces, es un mundo conspiranoide ya. Bueno, pero entiendes, date cuenta que esto es parte del escenario. Entonces a veces hay gente que se queja de que no se llega a acuerdo, y bueno, tú no vas a responder poniendo nombre y apellido a este tipo de conductas. Pero bueno, son cosas pero que vale, porque sí se puede. Sí se puede. Venga, no te voy a reír. ¿Y con Podemos después? Y bueno, pues Podemos era un problema, es decir, yo ya los problemas de Podemos, bueno, Santa Cruz tenía unos problemas entre ellos, que yo ya ahí no entro, es decir, estaba si se puede estaba con Podemos a otros niveles, yo no, pero y bueno, Podemos en Santa Cruz estaba... Pero vamos a ver, porque ahora tú dices, en eso de control, dice la foto, que lo puse si se puede, yo no sé si tú estás al tanto, que ahora Izquierda Unida y si se puede van a intentar llegar a acuerdos a nivel nacional, no sé, ¿qué coño es esto? Bueno, vamos a intentar colaborar. Si hace 4 meses no podían ir juntos, tal, ahora no. ¿Se están besando los pitos o qué? Vamos a ver, mira, por favor, vamos a ver, gracias, me encanta que hables contigo. A ver, mira, vamos a ver. Y perdóname que ya sabes que soy un nervio. No te preocupes. Tú te tomas las licencias que quieras, que para eso estás en tu casa. Y tu Palomar, compañero, está en tu casa también. Mira, vamos a ver. Yo sí se puede, es una organización a la que le tengo mucha estima, porque creo que son gente que está luchando honestamente por la mejora de la tierra, y para mí es una organización afín y una organización seria y una organización amiga con la que hay que colaborar. ¿Y por qué no fueron en la...? Bien, entonces eso que vaya por delante. ¿Y qué pasó en este proceso? Mira, yo creo que todo este campo confluyente... ¿No será porque Arcila también está imputado en Granadilla? Vamos a ser francos. No, pero bueno, lo de Arcila, vamos a ver, el tema de Arcila, que a Arcila se le... Porque también se la echaba, mucha gente dice que no se confluyó con él porque estaba imputado. Yo te voy a decir una cosa, mira, yo no voy a romper una lanza gratuitamente por nadie, pero hay una cosa que está clara. A Arcila se le atribuyó haber cobrado por unos informes que no se hicieron. Y esos informes, y de hecho Arcila ha puesto una denuncia por este tema, y esos informes, luego resulta que uno de esos informes aparece entrando o saliendo, no me acuerdo, con un registro de entrada o de salida del Cabildo. Entonces, claro, cuando uno ve esto, ya dice, bueno, vamos a ver, esto tiene muy mala pinta de una conspiración contra Arcila. Yo le escribí a Arcila porque él es un maleducado y no escribe ni se comporta como tiene que ser un ciudadano para contestar a sus vecinos. Yo le comenté que yo no iba a hablar de ese tema porque yo no me creía, porque yo también estuve en el Ayuntamiento de Granadilla cuando ellos llegaron ahí, que son los putos peores también. Y yo no me creo eso, porque en el Ayuntamiento de Granadilla hay mucha movida. Entonces yo de ese tema nunca he dicho nada, pero al Lorito, porque está ahí, ¿no? Está ahí. Yo te digo una cosa, mi idea de Pedro Arcila es que es una persona de una trayectoria honorable, una trayectoria muy limpia. Yo lo pongo en duda, ¿eh? No, lo que pasa es que para mí es un falso progreso. Una trayectoria para mí bastante ejemplar, y desde luego, bien, mira, yo estoy en otra organización, yo estoy en otra organización y no estoy si se puede. Pero, y desde luego, cuando yo vi esa denuncia, y cuando vi sobre todo lo último que acabo de decir, que los supuestos informes inexistentes aparecían por otro lado, digo, bueno, esto tiene muy mala pinta, esto parece que es una denuncia hecha para intentar hundir a alguien, y una denuncia falsa. Y además sé que le ha puesto una denuncia por ese tema, no sé exactamente cómo está ese tema hoy en día, pero vamos, yo desde luego, un tema que se me plantea en esas condiciones, yo no voy a entrar en una guerra contra alguien. Yo de Arcila de ese tema no he dicho nada porque no me lo creo, porque estuve en el Ayuntamiento de Granada y sé más o menos los chanchullos que hay. Yo a Arcila le achaco otras cosas, pero nadie puede decir que yo estaba sacando las tiras a Arcila por ese tema. Pero te pregunto a ti si fue por eso, porque hay muchas personas que dicen que fue por eso. ¿Y por qué fue? ¿Y por qué no pactar? ¿Por qué no fueron con si se puede? Pues te lo voy a decir. Yo creo que básicamente en Santa Cruz se intentó primero durante muchos meses un pacto a muchas bandas, y ese pacto a muchas bandas pues en cierta medida... La Laguna funcionó, ¿no? Más o menos. Sí, pero Unida, claro, tal, si pero se la Laguna, puede, fíjate, no. Exactamente, la Laguna estaba si se puede, estaba Podemos, estaba Izquierda Unida como organizaciones, y luego algunos elementos independientes, ¿no? Personas que tal, y tuvieron una actitud muy constructiva de todo el mundo. En Santa Cruz yo creo que hubo
algo, bueno, yo creo que no fue constructivo por parte de todos los actores. Gracias, Ramón. Un espacio, no, es que es así, es que no fue Sí, constructivo por favor, por parte gracias de por los bajarte, actores. porque es que si me vas a decir que no, que tal, que cuando se... No fue constructivo por parte de todos los actores. Y entonces, bueno, cuando el escenario era ese, pues así, ¿no? Y había mucha gente que estaba hablando de códigos éticos y que estaban dispuestos a tragar esos sapos. Y nosotros decimos, bueno, nosotros cuando llegamos a un proceso de confluencia no solamente queremos subir, sumar más y aumentar la fuerza que eso supone, sino también queremos, mira, por lo menos no dar un paso atrás en el listón ético, en el listón que nos exigimos a nosotros. Y yo en esto soy absolutamente claro. Yo lo he dicho muchas veces, mira, cuando yo creo que a la gente tú le puedes decir, ninguna formación le puede garantizar a la gente que todos sus miembros van a ser honrados. Yo creo que lo único que tú le puedes garantizar a la gente es que si aparece una oveja negra, tú vas a por ella. Pero hay un rebaño, compañerito. No, porque siempre habrá... No, pero yo te digo una cosa, en Izquierda Unida, cuando nos ha aparecido una oveja negra, que nos ha aparecido, te puedo decir, Morales Santín, cuando en Madrid se metió en lo de Bankia y participó en toda esa corrupción, yo creo que hay una diferencia entre Izquierda Unida y los demás. Y es la siguiente, que a Bárcenas... Ustedes son la minoría que siempre ha estado comprada. Te lo voy a decir. A Bárcenas no lo denunció el Partido Popular, lo denunció Izquierda Unida. Sí, vale, era otro partido. Es que está feo que no. Pero a Morales Santín, que era de Izquierda Unida, lo denunció Izquierda Unida. Izquierda Unida lo denunció y lo hemos llevado ante el tribunal, ante los tribunales, y puede acabar en la cárcel por una denuncia de Izquierda Unida. Y la posición nuestra es que a quien hizo eso lo queremos ver en la cárcel, si es del PP y si es de Izquierda Unida también. Pero lo hemos denunciado nosotros. ¿Entiendes? Yo creo que esa es la diferencia. El PP no puede decir esto. Y cuando tuvimos una alcaldesa en Manilva, en la provincia de Málaga, que enchufó un mogollón de gente en el ayuntamiento y eso se denunció, Izquierda Unida la presionó y le dijimos, Izquierda Unida se le dijo, mira, deja la alcaldía porque lo que estás haciendo va en contra de lo que nosotros defendemos. Ella dijo que no, se atrincheró y se quedó con la alcaldía. La expulsamos a ella y a sus compañeros concejales, las expulsamos de Izquierda Unida. Izquierda Unida perdió la alcaldía, perdió la representación en Manilva. Nos quedamos sin nada y empezamos de cero. Pero les echamos a todos. Porque, y fíjate, era un tema de enchufes y era un tema de... Que no era, que es algo gordo y es algo inaceptable, evidentemente. Pero que ustedes en Andalucía... pero vamos a ver, cuando nosotros... Ustedes en Andalucía, Izquierda Unida tampoco que sea muy digna. O sea, yo creo que sí. Hay ovejas negras, pero es que en Andalucía tienen un rebaño de ovejas negras. No, para nada. Yo creo que cuando se han dado estos casos, los hemos... los han atajado a tiempo. ¿Tú crees que han sido tiempo? Yo creo que hemos sido lentos. Yo creo que se debe actuar con mucha más rapidez. Esa es la parte de la crítica que me puedes hacer con la que yo estoy de acuerdo, que se debió actuar con mucha más rapidez. Aquí, en la parte que a mí me compete, en mi ámbito de responsabilidad de mis compañeros, cuando se nos dio un caso, desde luego infinitamente menos grave, que es el que aludimos antes, actuamos con la máxima rapidez. En cuanto nos filtraron los datos y nos llegaron, fuimos a la Fiscalía. Una rapidez impecable, no nos pueden decir absolutamente nada, ha sido impecable. Pero en el resto del Estado hemos actuado como no ha actuado nadie, denunciando por la vía penal, en algunos casos, a gente nuestra. Y yo creo que habría que haber sido más rápido en algunos casos. Pero yo creo que la trayectoria de honestidad, de defensa del interés público, de no estar subordinados a intereses privados, a empresas que te financian campañas, etcétera, etcétera, ese es el mundo real de Izquierda Unida, el mundo real. Pues Ramón, para acabar, porque se me acaba la batería, ¿qué pasa con la confluencia Podemos Izquierda Unida para las próximas generales? ¿Que no llegan a ningún acuerdo? Pues ¿El infantilismo del comunismo? ¿Qué es lo que pasa? Pues esto es un drama. Para mí es un drama en el sentido siguiente. Si hubiera una confluencia a escala del Estado entre Izquierda Unida... Si lo hubiera habido en el ayuntamiento, es que primero tenemos que empezar arreglando el barrio. Bien, si hubiera una confluencia a escala del Estado, de Izquierda Unida, Podemos y otras fuerzas, evidentemente, si fuéramos todos juntos en este momento, que nos estamos jugando más que nunca desde que se empezó la transición, pérdida de derechos laborales, pensiones públicas, deterioro de sanidad, educación pública, la ley de los ayuntamientos que revienta el Estado del Bienestar. Nos estamos jugando un montón de cosas muy importantes, un cambio de contrato social a la baja que nos están imponiendo con la crisis, que nos han impuesto con la crisis. Desde mi punto de vista, si fuéramos todos juntos, garantizaríamos mínimo ser segunda fuerza política en el Estado, quizá ganar las elecciones. Ahora, yo creo que hay una responsabilidad histórica de Podemos en esto. Tiene una responsabilidad histórica y yo creo que nosotros lo hemos intentado a escala del Estado y lo hemos intentado en Canarias. En Canarias te digo lo que nos proponía. En Canarias nosotros estábamos dispuestos a ir sin nuestras siglas, sin ningún problema. Nos proponían que no apareciéramos etiqueta Podemos, algo donde no aparecieran nuestras siglas.
que todas las candidaturas de Canarias, puestos 1 y 2, todos los puestos Podemos. Nosotros ni siquiera exigíamos que en algún puesto con posibilidad fuera gente de IU, pero sí exigíamos desde luego por lo menos unas primarias para elegir cabezas de lista y que pudiera haber algún independiente a lo mejor que fuera del gusto de todo el mundo, pero no solamente el tema de una organización que pretende absorber todo lo demás. Y luego pues también había que escribir el voto a ellos. Eso no lo podemos aceptar, porque entonces ya simplemente, bueno, nos hacemos el harakiri y desaparecemos. Lo que te quería decir que yo le sugeriría a la gente de Izquierda Unida que no pactara con Podemos, porque después de las elecciones Podemos se dividirá en 2 partidos, se desarmará todo el mundo y Izquierda Unida va a desaparecer. Yo creo que mejor, no va a desaparecer. Yo creo que mejor se están tranquilitos, dejan de arrastrarse con los Podemos y al frente como unos machotes, porque lo que no se puede seguir bajándose los pantalones como se los están bajando. Hay gente que lo ve así, pero nosotros yo creo que hemos estado dispuestos... Bueno, ustedes son los socialdemócratas, ¿quieren? No, pero hemos estado disputos a si lo quieres decir en esa terminología, a bajarnos los pantalones en el sentido de pregunto, porque es que lo de Alberto Garzón ha sido RQR. O sea, te están diciendo que no, niño. Claro, pero ¿cuál ha sido el tema? Que yo creo que entendemos que el momento es de tal gravedad que había que intentarlo a fondo y presionar a fondo. Yo creo que hemos puesto los intereses del país por encima de los intereses del partido, sabiendo todas las contradicciones que había y todas las limitaciones que había en este proceso. Pues nada, José Ramón, ya me estaba confundiendo con JR. Ramón, hasta la próxima y espero verte pronto y que nos aclares un poco más a los vecinos. Vale, seguro que estaré yo también más puesto dentro de unos meses. Oye, muchas gracias a ti.